Miriam Bregman, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. ¿Cómo andás, Miriam? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, ¿cómo asistís a todo esto que pasa entre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, la acusación de Cristina Kirchner de que quien la condena finalmente es una mafia y no un poder judicial, el viaje al lago escondido, las repercusiones de una vicepresidenta en ejercicio, además que anuncia que no va a ser candidata el año que viene? Sí, bueno, la verdad es que como que es una discusión que tiene muchos aspectos, ¿no? Es evidente que una condena que sale de un tribunal tan cuestionado, donde todo este affair de ir a jugar al fútbol a la casa de Macri, donde reivindicaban ser parte de ese equipo de fútbol, donde involucra jueces, fiscales, me parece que era obvio que la condena que saliese de ese tribunal no iba a ser una condena que de ninguna manera podía ser aceptada como imparcial, ¿no? Una sentencia imparcial. Y yo siempre pongo el ejemplo, digo, ¿se imaginan si condenan a Mauricio Macri, si el hecho hubiese sido al revés? Se condenara a Mauricio Macri por jueces que son vistos comiendo un asado en el Instituto Patria. Bueno, es el mismo nivel de escándalo, entonces es evidente que esta sentencia tiene esas características donde no pueden explicar bien por qué sacan la asociación ilícita, que fue el caballito de batalla que los trajo hasta acá, donde no explican bien por qué los jefes de gabinete no estuvieron nunca involucrados en la causa, es decir, por qué hacen un recorte de todo el entramado de corrupción que existió, que prácticamente nadie puede negar que ese entramado de corrupción existió, por qué hacen un recorte de realidad y traen este que involucra especialmente a Cristina Kirchner. Ahora, Cristina Kirchner no es ajena a ese poder judicial. Gobernaron 12 años, más el gobierno de Alberto Fernández ahora, y este poder judicial es el poder judicial que conocimos siempre, es el mismo poder judicial que enfrentamos, María, por ejemplo, en las causas de lesa humanidad, donde yo actué mucho en juicios orales, donde sigo trabajando en la etapa de instrucción, y donde estas relaciones que se ven así, imagínate cómo funcionan cuando te estás metiendo con aquellos que fueron los que actuaron en el genocidio, los que tienen que ver con el poder económico que se benefició con el genocidio, es decir, todo lo que estos días sale a la luz, toda esa podredumbre que estos días sale a la luz, es parte de un poder judicial que los distintos sectores políticos, según gobernaron, fueron usando, fueron beneficiándose de ese accionar, con algo que a mí me gusta señalar, basado sobre un funcionamiento en común con los servicios de inteligencia. Por eso a mí no me gusta eso de sótanos de la democracia. Más bien parecen cimientos de una democracia que utiliza todo ese tipo de operaciones, servilletas donde se escriben los nombres, para un funcionamiento cotidiano que a veces los beneficia y otros los perjudica. Sí, el tema de que el viaje famoso, ¿no?, al que estás aludiendo, a Lago Escondido, financiado por el Grupo Clarín, con camarista, un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad nada menos, contiene además como presencia ese viaje un ex espía, un ex integrante de asuntos jurídicos de la CIDE, y decís, bueno, ¿qué hace el espía ahí? Y un publicista. ¿No? Entonces vos tenés dueños de medios, un publicista, un bolsero de medios que trabaja además con las estrategias publicitarias del gobierno de Larreta y otros muchos gobiernos también, ¿no? Entonces tenés la publicidad, los medios, los espías, los camaristas, los jueces, todo un entramado donde lo que queda más allá, también la pregunta de, bueno, ¿de dónde surge esa pinchadura? ¿No? Lo que denunció D'Alessandro, el ministro de Seguridad, es que le robaron la línea telefónica, que se presentó alguien en la compañía telefónica, dijo que le habían robado el teléfono celular, se llevó un chip y cuando vos metés el chip, le pudo haber aparecido a esa persona el chat entero de las conversaciones que venían teniendo en Telegram, porque en Telegram la gente cree que se te borra las conversaciones, pues no, y que entonces a partir de ahí es que surge todo esto. Pero sí. Bueno, decime. Sí, que evidentemente eso es otro aspecto, porque también hay un contexto en el que cae este fallo, ¿no? Hay una cosa más histórica de cómo se arma esa causa, de cómo se manipula esa causa, quiénes son los jueces que intervienen y demás, y hay otro aspecto que es dónde cae, en qué contexto cae esta sentencia, que evidentemente está cruzado por lo obsceno que surge de las relaciones del Poder Judicial con el Poder Económico, con el Poder Mediático, y de la manera que se obtiene esa prueba, que es lo que señalas vos. Acá hay espionaje ilegal, y se naturaliza y se habla como si, bueno, está bien, estaban en una página, bueno, pero alguien realizó
un espionaje para que esa información saliera a la luz. Lo que estoy segura, María, es que no va a ser estos tribunales lo que van a investigar ese espionaje. Yo debo actuar en 4 o 5 causas de espionaje, empezando por el Proyecto X, que ya tiene 10 años. Gendarmería, la época del kirchnerismo, ¿no? El espionaje a los que protestaban en la Panamericana. Exactamente, bueno, así empezó porque así iniciamos la causa. Después vimos que estaba hasta Eve de Bonafini, el padre Pepe, estaba todo el mundo en ese sistema de espionaje de Gendarmería. Lo iniciamos en noviembre del 2011, María. Una causa que debe estar sosteniendo la pata de alguna silla. Después te puedo nombrar el espionaje más reciente a los familiares de Santiago Maldonado. Es cierto que la causa. La inacción de la Corte Suprema en todo esto es bastante llamativa, ¿no? Porque la Corte es la cabeza del Poder Judicial, no tiene nada para decir de nada de esto. O sea, es un Poder Judicial además que nunca se ha investigado a sí mismo, nunca se ha sancionado a sí mismo. Hay más de 20 expedientes esperando ser tratados por indisciplina en el Consejo de la Magistratura. Nunca pasa nada dentro del propio Poder Judicial tampoco. No, por supuesto. Esta es la Corte Suprema de un Poder Judicial que siempre me gusta señalarlo. Está pensado como un poder contramayoritario, es decir, un poder que tiene como objetivo explícito controlar que no haya ningún interés popular que pueda colarse. Es profunda la discusión, María, porque así funciona. Es una corporación llena de privilegios. Algunos conocemos, siempre ponemos el ejemplo que no pagan impuestos a las ganancias, pero cuando ves ahora la cantidad de privilegios que tienen, que son ocultos, de beneficios que tienen por sus relaciones con los empresarios, etcétera, etcétera, te vas dando cuenta que jamás va a venir una solución ni de los partidos que nos trajeron a este barro, porque esos jueces no nacieron de un repollo, todos esos jueces fueron designados por acuerdos entre el peronismo y lo que hoy sería Juntos por el Cambio. Entonces, acá el balance es profundo de por qué llegamos a esta situación de un poder judicial que está mostrando en una decadencia que me parece que es más generalizada, que no solo atraviesa el poder judicial, está mostrando una cara que a veces queda un poco más oculta. Entonces, bueno, esta sentencia, esta condena, este pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos, reservándose la facultad al Poder Judicial de quién puede ser candidato, candidata o no, me parece que hace sacar a la luz pública algo que es parte de un funcionamiento que tenemos que cuestionar profundamente. Cuando nosotros decimos que hay que elegir a los jueces, que se tiene que poder instaurar el juicio por jurados y demás, siempre te dicen, y bueno, no, pero ¿quién va a decidir? Bueno, está bien, en este sistema deciden estas personas. 6:51 de la mañana. Gracias, Miriam Bregman. Te mando un beso. Por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, Era María. la diputada de la izquierda a partir de la condena, ¿no? A Cristina Fernández Kirchner. Es difícil sacarla del contexto en el cual esto se produce, ¿no? Porque uno escucha decir a la oposición, bueno, por un lado decís, bueno, qué bueno sería tener también una justicia independiente del poder político a punto tal que sea capaz de condenar a la principal figura política hoy de la Argentina. Ahora, lo tiene que hacer sobre bases sólidas de una fuerte credibilidad y esta justicia carece de eso también. Entonces es la verdad que lamentable todo el escenario de lo que ocurre.